Pues muy buenas noches de nuevo y como siempre en la Pica en Flandes hablaremos del monográfico. Hoy tenemos un tema realmente de la máxima actualidad y nuestro historiador de cabecera nos va a ilustrar a este respecto. En concreto es el asunto relacionado con la guerra de Libia, un país que resultó desestabilizado por parte de Occidente, evidentemente, y desde entonces eso explica pues, la inmigración masiva de libios, como también se desestabilizó Irak, Afganistán, es decir, allí donde va la OTAN, donde va Occidente, pues en vez de crear entornos seguros, al final lo pone todo patas arriba y luego sufrimos en la propia Europa los daños colaterales, que es esa inmigración masiva, ¿no? Que ahora parece que está en los bordes de la frontera norte de Europa, en concreto en Polonia, desde Bielorrusia, donde hay miles de afganos, iraquíes, libios que están deseando entrar a la Unión Europea. O sea, realmente destrozamos países para luego sufrir las consecuencias. Cuando digo destrozamos me refiero a la OTAN, no desde luego a España. Adelante, don Fernando, ese tema de la guerra libia que nos estamos escuchando con muchísimo interés. Adelante, por favor. Muy bien, pues, hombre, además de los hechos antiguos y pasados del ejército español, también es conveniente un poco echar un vistazo a la historia más reciente y especialmente a los conflictos militares modernos, sobre todo si siguen vivos y que, gracias a Dios, no nos están afectando directamente, pero sí indirectamente. Y uno de ellos, pues, es lo que podríamos llamar, se conoce como Segunda Guerra Civil Libia. En 2011, y como ya has comentado, pues dentro de esos convulsiones que hubo en el mundo árabe, lo que se llamó Primavera Árabe, pues se organizó una guerra civil en Libia, que esta fue entre los partidarios del general Gaddafi, que murió asesinado tras ser capturado y su régimen derribado, y un Consejo Nacional de Transición que agrupaba a los distintos movimientos de la oposición. Y contó, como has dicho, con el apoyo aéreo de la OTAN entre febrero y octubre de 2011 y ese apoyo pues fue decisivo para la victoria, porque, digamos, anuló la fuerza aérea de Libia y además, digamos, castigó a los puntos de resistencia y les hizo ceder ante los ataques. Y allí ya se fueron sentando lo que son las bases del actual conflicto. Aparición de numerosos grupos armados que obedecen solo a sus líderes, bien por clanes tribales o grupos de distintas ideologías islamistas. También aparece la intervención exterior. Qatar financia a los grupos islamistas y Emiratos Árabes a grupos más moderados. Y esta intervención europea de la que hemos hablado. Bien, la guerra terminó en octubre, pero la paz y la seguridad no llegó a Libia. El nuevo gobierno no logró imponerse a las distintas milicias y los órganos de poder de Trípoli fueron cayendo en manos de grupos islamistas. Se produjo una parálisis política sin un gobierno claro. Y a partir de ahí ya se ha ido dando un conflicto casi continuo, muy complejo, en el que participan distintos grupos. Vamos a hacer un poco una breve recopilación para que nos hagamos una idea. En primer lugar están los clanes tribales, o grupos armados de las distintas tribus o localidades del país, cada uno con sus propios intereses y que o bien son generalmente leales a uno de los dos grandes bandos en lucha o cambian su alianza según las circunstancias. Asimismo, también aparecen disensiones dentro de estos propios grupos tribales entre los partidarios de uno y otro líder, con las consiguientes luchas internas locales dentro de la guerra civil. También están los grupos islamistas de distinto signo, bien los vinculados a Al-Qaeda, los vinculados al Estado Islámico o vinculados a movimientos islamistas locales, que tampoco actúan de forma coordinada, aunque estén vinculados al mismo grupo y también con enfrentamientos entre ellos, bien dentro del mismo grupo o unos islamistas contra otros. Los dos grandes grupos en lucha, que están representados por un lado por el gobierno y el Consejo General en el Trípoli, que son los intereses del oeste, la Tripolitania, y por el otro lado el Ejército Nacional y Cámara de Representantes en Tobruk, que representan los intereses del este, la Cirenaica, por otro.
También tenemos las distintas unidades militares, las cuales pueden permanecer pasivas dominando el territorio que controlan o unirse a alguno de los dos bandos citados. También igualmente tenemos la incursión en la zona sur, abierta al Sáhara, de grupos armados de movimientos rebeldes del Chad y Sudán que llegaron a establecer bases en territorio libio. Y además tenemos la intervención de países extranjeros, bien con presencia militar en el conflicto, envío de armas, financiación de la guerra o apoyo político en ambos bandos. Y todos estos están participando en este conflicto. Con lo cual, no es fácil hablar de esta guerra civil libia y nos centraremos en las principales campañas de los grandes grupos en Liza. Las hostilidades principales comenzaron en 2014, cuando el general Jalifa Haftar pidió la disolución del Congreso General de Trípoli, que estaba dominado por los hermanos musulmanes, tras haber prolongado unilateralmente su mandato, y el ejército libio lanzó una operación contra grupos islamistas y yihadistas en Bengasi. El conflicto ya reflejaba esa división del país en las dos áreas, con luchas muy intensas, con combates en Bengasi, Trípoli y Derna. Se produjo una intervención extranjera ya con aviones de los Emiratos Árabes Unidos apoyando al ejército de Haftar desde el suelo egipcio, y Qatar y Turquía enviando armas a las fuerzas de Trípoli. Se consiguió posteriormente, en uno de estos breves, hay momentos de lucha, momentos de acuerdo continuos en esta guerra civil, y se formó una Cámara de Representantes, pero que decidió apoyar la revuelta y se trasladó a Tobruk, mientras el Congreso quedaba en Trípoli sin disolverse. Tras las luchas de 2014, las Naciones Unidas promovieron un acuerdo de paz, la formación de un gobierno de transición, la Cámara de Representantes como Cámara Baja y el Consejo como Cámara Alta. En todo este desorden, el Estado Islámico, por entonces fuerte, se introdujo en Libia y tomó dispersas ciudades como Sirte y barrios en otras como Bengasi y Derna. De allí serían desalojados en 2016 por los distintos grupos participantes en la lucha, cada uno en lo que es su zona de influencia. En todo este tiempo se ha ido desarrollando una economía de guerra que beneficia a los grupos armados, bien por subsidios gubernamentales, ayudas exteriores o actividades ilegales, que son incentivos para el mantenimiento del conflicto. El gran potencial de Libia por sus campos de petróleo hace que muchos intereses externos se vuelquen en conseguir influencia en Libia y en quien la gobierna. Los bandos que se enfrentan no representan bloques rígidos, sino unión de distintas facciones más o menos fuertes, con sus intereses, produciéndose, como ya hemos dicho, incluso cambios de bando entre una y otra alianza, así como luchas de poder. Veamos con más detalle a esos principales factores en Liza. El gobierno de acuerdo nacional, que es el que domina el oeste y el que Naciones Unidas reconoce como gobierno legítimo, aunque las otras facciones sean también reconocidas en las negociaciones de paz. Este, más que un ejército, es una agrupación de milicias armadas, de las que destacan las de la ciudad de Misrata, de las cuales depende, pero a las cuales a la vez debe contener. Es un equilibrio muy precario el del gobierno. También representa una línea islamista más extremo en la línea de los hermanos musulmanes y tenía algún apoyo en la zona oriental como el Consejo Islámico de Derna. Y como apoyos externos cuenta con Qatar, que comenzó con apoyo directo, pero tras la derrota inicial de los islamistas en 2014 actúa como financiador de la intervención turca. Turquía, que en los últimos tiempos ha aumentado su proyección exterior en apoyo de movimientos afines, interviene con una implicación mucho más directa que contraviene abiertamente las restricciones de la ONU, buscando fomentar y crear junto con Libia una potencia, digamos, energética en el Mediterráneo. Italia también es un apoyo diplomático del gobierno por los intereses económicos de la petrolera italiana Eni, 30% de su capital es estatal,
y cuyos campos petrolíferos están precisamente en el oeste del país. El otro grupo es el Ejército Nacional Libio, el cual está liderado, como habíamos dicho, por el general Haftar, que domina el este, la Cirenaica, con Bengasi y Tobruk como ciudades principales. Allí está la Cámara de Representantes, pero tiene escaso poder. Realmente es más un ejército que sigue a su líder, defiende un islamismo más moderado, donde tengan cabida posiciones laicas, un poco al estilo del régimen egipcio, y cuenta con la colaboración de las milicias de Ziltán en el oeste del país, que están opuestas al gobierno de Trípoli, porque esta ciudad es rival de Misrata, que es el principal apoyo del gobierno. Ya se sabe, los regionalismos y localismos. El ejército nacional tiene los siguientes apoyos externos. Por un lado, Emiratos Árabes Unidos, que es el principal apoyo, y que apoya tanto económicamente junto con intervención aérea. Egipto, que tiene una gran frontera con Libia y por tanto tiene con interés en tener un aliado que evite que el terrorismo pueda infiltrarse en el país, y además tiene intereses económicos muy importantes en Libia. Es una fuente de trabajo para la numerosa población egipcia y de envío de remesas. Además, Egipto está enfrentada con Turquía por los temas del gas del Mediterráneo, que ya comentamos en otro de estos programas. Francia también apoya al Ejército de Liberación en su lucha contra el terrorismo y para obtener más seguridad en su área de interés en el Sahel, que está en el sur de Libia. Rusia, que al principio tenía relaciones con ambas partes, en los últimos tiempos ha dado un importante apoyo militar al ejército nacional, como luego veremos. Y por último, Arabia Saudí, que presta apoyo político. Mencionando solo las acciones principales, un poco de combate en los últimos años, en 2016 el Ejército Nacional se dedicó a consolidar sus posiciones en el este, tomó el control de Bengasi, que no lo dominaba completamente, varios barrios seguían en poder de grupos islamistas, y se hicieron con el control de distintos campos petrolíferos. En 2017 se produjeron intentos combates por los puertos de Sidra y Ras Al Hanouf. Estos puertos están en lo que es el Golfo de Sirte. Para los que recuerden la geografía libia, tiene por un lado el macizo de la Tripolitania al oeste, el macizo de la Cirenaica al este, y en medio todo un gran entrante que es el Golfo de Sirte. Pues allí, digamos, es donde radican estos puertos petroleros importantes, que fueron tomados por el Ejército Nacional. Así, al mismo tiempo, fueron interviniendo en el suroeste de Libia, que también es una zona de campos petrolíferos, que estaban en manos de grupos tribales de la zona. En 2018, el Ejército Nacional se hizo con el control de la ciudad de Derna, en la Cirenaica, que era una posición que estaba, digamos, en su retaguardia y le suponía una amenaza, y estaba en manos de un grupo islamista. Eliminó así toda oposición hostil. Sin embargo, tomar esta ciudad le llevó 10 meses, entre mayo de 2018 y comienzos de 2019. Muestra de la dificultad del combate urbano cuando no se cuenta con infantería bien entrenada y medios acorazados, pese a contar con el apoyo aéreo egipcio y emiratí. También hubo combates en la zona de los campos petrolíferos y se produjeron luchas internas en Trípoli entre los partidarios del gobierno y milicias de las dos ciudades próximas. En 2019, el general Haftar lanzó la ofensiva Inundación de Dignidad, con el objetivo de apoderarse de Trípoli y de esa forma unificar el país y establecer un marco de paz que permitiera la reconstrucción. La ofensiva esperaba contar con el apoyo de algunas milicias, anteriormente leales al gobierno, pero que acordaron apoyar al ejército. Pero la defección fue descubierta y neutralizada y el ejército se encontró con mucha más resistencia de la esperada.
que incluso contando con la ayuda de mercenarios de la compañía rusa Wagner, que es una forma encubierta de ayuda del Kremlin, avanzaba lentamente amenazando Trípoli. En esta situación, el gobierno llegó a un acuerdo con Turquía, en el cual, por una parte, pasaba a reconocer las zonas económicas propuestas por Turquía en el Mediterráneo. Ya habíamos hablado cómo esas zonas económicas buscaban bloquear el establecimiento de un gasoducto que llevara el gas egipcio y israelí a Grecia e Italia, contraviniendo todas las leyes marítimas, y aceptaba ayuda militar. Y se produjo una intervención directa de tropas turcas, que primeramente establecieron un paraguas antiaéreo en torno a Trípoli, que contaba incluso con el apoyo de 2 fragatas turcas desplegadas en la costa libia y un despliegue de drones y equipos de guerra electrónica y operaciones especiales. Adicionalmente se envió material que incluyó blindados y artillería y 2.500 mercenarios sirios para evitar implicar a las tropas turcas. Turquía y Rusia negociaron un acuerdo de alto el fuego en Moscú, digamos, no fue aceptado por Haftar, lo que motivó que Rusia retirara temporalmente su apoyo. Esto permitió una ofensiva del gobierno apoyada con el apoyo militar turco e hizo retroceder en gran medida las tropas de Haftar hasta las cercanías de la ciudad de Sirte, en el Golfo. El retorno de la ayuda rusa y la actuación de aviones con aviones sin marcas que volaban desde Siria, así como el apoyo de aviación de Egipto y Emiratos Árabes, que destruyeron las baterías de misiles antiaéreos avanzadas turcas, estabilizaron el frente. Y el conflicto permanece en gran medida estancado desde entonces, con esa división entre este y oeste. Factores importantes de esta guerra son el amplio uso de drones por ambas partes. En el caso del gobierno, drones de origen turco, y en el del ejército, drones de origen ruso y China, suministrados por Rusia o países árabes aliados. Ello ha permitido obtener apoyo aéreo minimizando la utilización de aviones tripulados, con los cuales no cuentan ambos contendientes, por lo cual son todos, digamos, apoyo externo extranjero. Y no es lo mismo el derribo de un dron que de un avión con piloto, que obviamente implica al país que está participando en el conflicto. También destaca el gran uso de mercenarios como fuerza de choque y especialistas de combate. Por parte del gobierno, milicianos sirios de los grupos islamistas aliados de Turquía o refugiados en dicho país a los que se les promete la nacionalidad turca. Y por parte de Haftar, mercenarios sudaneses, rusos de la compañía Wagner, que como hemos dicho es el brazo armado del Kremlin para evitar la implicación directa de su ejército, y milicianos sirios, estos de los leales al Assad, pagados por Rusia. Y ya por últimamente vamos a entrar en aspectos surrealistas de este conflicto, el papel del petróleo. Libia es el país africano con mayores reservas de petróleo. Aunque la producción ha caído, todavía representa una importante fuente de ingresos. El gobierno reconocido por Naciones Unidas es el único capacitado para negociar con el petróleo en el exterior y percibir sus ingresos. Pero la mayor parte de campos petrolíferos y puertos de exportación se encuentran en la zona controlada por el ejército. Bien, en Libia ha sido una política de Estado desde 2011 pagar a todas las facciones armadas que colaboraron en el derrocamiento de Gaddafi, convirtiéndose en uno de los principales motivos para ese surgimiento de numerosas milicias, o el aumento de estas para cobrar subsidios estatales. Para apaciguarlas y ante la debilidad de las instituciones y posterior fragmentación, se mantiene esta política. Por tanto, el gobierno financia todas las fuerzas armadas, incluidas las rivales, y entre ellos al Ejército Nacional. Creo que estamos en el caso único de una guerra civil en la que un bando financia a todas las partes en lucha. Ya se ve que es un conflicto complejo, complicado, con múltiples factores y actores, que ha convertido a Libia prácticamente en lo que ahora se llama Estado fallido. Y yo creo que ya lo único que le falta en este es que nos encontráramos
a Gila y sus llamadas de está el enemigo que se ponga. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, don Fernando Platón, por habernos iluminado con respecto a ese conflicto de Libia, ese país tan cercano a España, a la Unión Europea, ese frente sur del Magreb que está completamente desestabilizado, donde vemos que hay fuerzas de distintos lugares del mundo, Rusia, China, Turquía, y todo eso a las puertas de Europa. O sea, qué gran éxito el de la Unión Europea bombardeando hace unos años Libia, ¿no? Y provocando la caída de un régimen que, bueno, a pesar de sus elementos negativos, no todos tenemos ese convencimiento de que estabilizaba la zona, estabilizaba la zona, luchaba contra el islamismo radical y en última instancia suministraba petróleo y energía a la Unión Europea. Y ahora eso es, pues es un campo de minas, verdaderamente terrible. Pues nada, cedo rápidamente porque nos quedan unos 5 minutos la palabra a los miembros de la mesa por si quieren hacer alguna observación con respecto a este interesante tema que nos ha planteado don Fernando Platón de la guerra en Libia. Mi teniente general, Pérez Lamán, por favor. Poco que decir, simplemente que tenemos los conflictos en la puerta de casa y aquí no podemos andar jugando a que ya organizaremos la defensa si hace falta. Aquí hace falta tener unos medios disuasorios suficientes para que nadie nos involucre ni nos sorprenda. Pero ahí está. Parece ser que los responsables se dedican más a otras cosas de mayor importancia para ellos. Feminismo, LGTBI, etcétera, etcétera. Ahí queda dicho eso. No olvidemos que lo que ha pasado en definitiva en Libia es lo mismo que ha pasado en Siria, lo mismo que ha pasado en Irán, es lo mismo que pasó en la Yugoslavia, una balcanización, una división, donde al final los de siempre extraen los recursos naturales, se enriquecen, la población se radicaliza, se enfrenta y bueno, es a ese mundo al que vamos. Mi general Fontella, ¿quiere aportar algo al respecto, por favor? Pues comparar el caso de Libia con el de Irán, ¿no? Había ahí dos ligeros tiranos que lo que ha habido después eran unos santos, porque allí con una represión que podía ser más o menos fuerte, pero mucho menor que la destrucción, las matanzas y las masacres que han seguido a quitar a Saddam Hussein y a Libia y a Gaddafi, que por cierto eran aliados de Europa y de la OTAN, y nos proporcionaban recursos energéticos, ¿no? Luego, ¿quién ha sido el artista, la mano negra que ha metido el cazo en el puchero, ¿no? La OTAN seguramente sí, pero no los países europeos de la OTAN, sino la que maneja la OTAN y la Unión Soviética. Ahí queda dicho eso. No olvidemos que los problemas para Gaddafi empezaron cuando denunció que había financiado la campaña de Nicolas Sarkozy, el dirigente de la derecha liberal francesa, y ahí a continuación el país fue bombardeado. O sea que debe ser que se ha dedicado a financiar campañas electorales, pero claro, una cosa es financiarlas y otra cosa es decirlo. Y en ese momento empezaron los problemas o parte de los problemas. No olvidemos tampoco, a la luz de la crisis energética en la que ya estamos instalados, porque estamos instalados en una crisis energética brutal, por mucho que el gobierno nos presente a ministras que, oye, hay que reconocer que están de muy buen ver, están en la flor de la vida, están en los 30 y tantos años, la verdad es que uno disfruta viendo a la portavoz y tal, pero ¿qué hay más allá de ellas, de esa belleza aparente? Yo lo reconozco, es que están de buen ver, pero por dentro poquito, y dejar en manos, digamos, el futuro energético de estas mujeres, lo voy a decir claramente, mujeres florero, porque son mujeres florero, en la plenitud de la vida, pero son mujeres florero. Hay que recordar la crisis energética del año 73, cómo la superó España. ¿Quién le suministró petróleo a España en el año 73? Pues fue Saddam Hussein, el aliado de España. Gracias a ello tuvimos petróleo casi regalado. ¿Quién nos va a dar ahora gas? ¿Quién nos va a dar ahora petróleo? Salvo que no vayan los comisionistas habituales a esos mercados, a esas lonjas, cuyos precios están disparados y compran la morralla o nos estafarán como ha pasado con los suministros en la lucha de elementos sanitarios contra la pandemia, pues ya nos podemos aventurar un incremento de precios y desabastecimientos. Pero bueno, seguiremos disfrutando de las mujeres florero que, por cierto, reitero, están de muy buen ver. El coronel Collins, ¿quiere añadir algo sobre el particular de la crisis de Libia, por favor?
Pues sí, que yo lo considero parte de toda aquella gran maniobra que se organizó para desestabilizar el norte de África, que se llamó la Primavera Árabe. La Primavera Árabe, pues, desestabilizó el norte de África y los países árabes e islámicos, porque el imponer allí una democracia significa que van a ganar las elecciones los fundamentalistas islámicos y que van a crear unos regímenes, es un retroceso a la Edad Media. La ausencia de un gobernante fuerte en este tipo de países supone que los enfrentamientos tribales soterrados pues vuelven a florecer. Que esos enfrentamientos tribales inmediatamente son apoyados por distintos intereses y aquello se convierte en un caos y en un pandemonium que deja totalmente desestabilizada la zona por muchos años. ¿Qué pueden buscar los Estados Unidos, que son los que promovieron todo este movimiento? Pues no sé, pero yo lo que veo es que donde hay petróleo hay conflicto y que en los países árabes quizás sea una táctica para mantenerlos divididos y que no lleguen a hacerse una coalición muy fuerte y con mucho peso en el mundo, pues se estimulan estas divisiones internas, estas luchas y esta inestabilidad general. No, es que no se me ocurre otro propósito. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, mi coronel, porque estamos prácticamente fuera de tiempo y efectivamente, lo ha dicho el coronel Collins de una forma, yo creo que perfecta. Había un hombre fuerte, como era Saddam Hussein, que estabilizaba, había un hombre fuerte, como era Muammar Gaddafi, y hasta el año 75 en España había un hombre fuerte, que era Francisco Franco, que daba estabilidad, al menos energética, no sé si partitocrática, desde luego que no. Pero claro, a eso lo analizamos la situación española y vemos que también nosotros hemos sido víctimas de una primavera. Ya no primavera árabe, que menos mal que no triunfó en Egipto, que es la nación más importante, pero sí podemos decir de una primavera democrática. A nosotros nos llenaron la cabeza de bobadas, de partidos políticos, y así estamos como estamos, que el precio de la luz está disparada, no tenemos garantizado el suministro de gas, pero eso sí, mujeres florero y primavera democrática a tutiplén. Pues muchas gracias. Como ven, queridos oyentes, una tertulia de primer nivel. Por favor, compartan estos podcasts, porque de luego aquí sí que hay libertad, aquí sí hay debate. Les esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias.